el personal que lo va a protagonizar, la camarada Ana, que es una compañera que milita con nosotros en el PTS. Es un orgullo que esté militando con nosotros. Y es la mamá de Leonor Miera, para los que no la conocen. Bueno, compañeros, primero les voy a presentar quienes escribieron estos monólogos. En realidad son 8 monólogos totalmente dedicados a la mujer, a la problemática de la mujer. Y bueno, es Franca Ramel y de Darío Fo. Darío Fo es muy conocido por la muerte accidental de un anarquista. Y estos monólogos anduvieron por toda Europa a partir del año 70. Y con estos monólogos, tanto Franca Ramel como Víctor, como Darío, donaban lo que ganaban con esto para las organizaciones femeninas. Y no solo eso, sino también en ese momento había fábricas tomadas en Italia y, por ejemplo, parte de esas ganancias iban a esos lugares, con ese destino. Bueno, estos dos se avinieron como escritores después de haber militado en la Brigada Roja italiana. Y bueno, cuando yo digo terrorista, nosotros lo vamos a llevar acá en la Argentina a guerrillero. Y yo es muy probable que diga a veces guerrillero y a veces digo terrorista. Y bueno, en realidad lo que les voy a pedir, aparte que sé que me van a tomar la atención, porque bueno, van a prestarle atención, pero también van a tener que volar con la imaginación mucho. Imagínense ustedes que están viendo la tele a la hora de cenar, en su comedor, en su cocina, y de repente en la pantalla aparece una foto carnet, y esa foto carnet es la cara de un muchacho. Y ese muchacho es alguien al que ustedes conocen muchísimo, que puede ser su hermano, que puede ser su hijo. Y cuando lo ven, escuchan que el periodista dice: terrible terrorista que ha sido apresado en un atentado contra los policías de tal o cual brigada, y aparte lo nombran. Y ustedes se quedan estupefactos porque esa persona no es que ustedes la vieron casualmente pasar por la vereda, ni es el hijo de la vecina, sino que es alguien muy cercano a ustedes. Ahora, aquí seguramente que hay gente que tiene hijos y que tiene hermanos, y son terroristas. Los que están en la tele hoy presentando son terroristas, y ustedes piensan, ¿y yo este muchacho, aparte de conocer las ideas que tiene, que siempre estuvo contra la violencia, y lo agarraron con las manos en la masa? No es un error o un puede ser. Lo agarraron con el revólver en la mano y con el policía caído en el suelo. O sea que no hay atenuante en eso, no hay error. Bueno, eso me pasó a mí. Y yo veo ahí la foto de mi hijo con esa carita. No mataba ni una mosca y nunca estuvo a favor de la violencia. Y yo no tuve mi vientre y le di mis pechos. Y eso que mis amigas me decían: no le des el pecho porque se te van a deformar. Pero yo había leído todo durante el embarazo con respecto a eso. El contacto de la piel, la mirada. ¿Y cómo no le iba a dar el pecho y cómo no lo iba a tener cerca mío? Y poco en la cuna. Y encima de haber leído y de haberme asesorado que todo eso ayuda a que sean menos violentos. También el pediatra me decía: déjelo que juegue con la caquita, con el pis, porque eso ayuda a que el niño el día de mañana tenga menos trauma. O sea que mi hijo, poca cuna, rompió todos los platos que había, todos los vasos,
todas las noches mi vida como una película. Y digo, somos una familia demócrata. Y lo hemos criado en esos principios. Pero es claro, cuando empiezo a pensar en la secundaria, que el volante, que la marcha, que la marchita. Y yo me acuerdo que abría su habitación en esa época y veía toda una cadena de retratos de los revolucionarios de la época. Que estaba Mao, que estaba Ho Chi Minh, que estaba el Che Guevara, que estaba Lenin, que estaba Trotsky. Y hay algo que siempre me quedó en la cabeza. Y era una foto de 2 metros. Y era una niña vietnamita que estaba apuntándole a un soldado yanqui, que medía como 2 metros. Y yo cada vez que veía esa foto decía, entonces, esto es la lucha contra Goliat. Entonces se puede. Claro que en esa época era mucho más claro. Porque por un lado estaban los pobres con la buena ideología, con la ideología justa, con el hambre de libertad, de solidaridad. Y por el otro lado estaban los malos, los explotadores, los que primero la máquina y después el hombre. Era todo tan claro en esa época. Yo sé que algunos, yo también lo pienso, ustedes estarán pensando, populista, triunfalista, yo también lo pienso. Pero a lo mejor ustedes vieron más claro que yo que nos íbamos a chocar con esos principios contra todas las paredes. Eso iba a pasar. Pero perdónenme, yo no termino de creerles que eso iba a pasar, que se iba a perder. Es más, la otra vez me estaba acordando un intelectual de esos que siempre saben todo antes que todos. El tipo decía, estos revolucionarios que nos decían que éramos aprendices de Lenin, éramos pequeños Lenin jugando a la revolución. Ahora yo a este tipo lo encuentro en una página de una revista y el tipo dice, lo veo, un casco en la cabeza y un buzo donde dice, seguridad de la Universidad de Buenos Aires. Pero como si esto fuera poco también, el señor se da el lujo de dirigir un programa de cable de utilísima y nos enseña a hacer albondiguitas. A lo mejor ustedes creen que yo los estoy haciendo una broma, pero es así. Ahora yo me pregunto, mi hijo, ¿en qué momento comenzó todo esto? Porque miren que nosotros hablábamos, hablábamos mucho y aparte discutíamos. Me acuerdo un día que llego a casa y él está con un muchacho. Me lo presenta. Mami, es Aldo. Se va a quedar a vivir unos días con nosotros, me dice. Y yo le pregunto por qué. Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Que Aldo estuvo militando políticamente con un grupo, que fue detenido. No es que ahora ande en algo, Entonces yo le digo, bueno hijo, es muy fácil arreglar esto. Que llame a un abogado y se vaya a hablar con el juez. Que le cuente todo de pe a pa. Mi hijo se largó a reír como si yo le hubiera contado el mejor chiste en 20 años. Y dice, mamá, ¿de dónde vivís? Si nosotros hacemos eso, ¿sabés lo que va a pasar? Mañana en el diario va a salir. Joven de 24 años se presentó ante el juez y le contó, y el juez, ¿qué hizo? Le dio un beso en la mejilla y lo mandó a la cárcel de máxima seguridad y muy lejos de aquí. Entonces yo le digo, me parece que estás exagerando, porque todos los jueces
no son corruptos. Hay jueces honestos. Mirá, mamá, le dice él, vos ya te pasaste al bando de las manos limpias. Los Poncio Pilatos que cuidan las nalgas para que nadie le haga nada a la cola. Y yo le digo, vos sos un grosero, podés hablar mejor. Bueno, te lo hablo mejor. Te lo digo mejor, más finamente. Primero va a pasar esto. Primero hay que desconfiar de todo y de todos. Segundo, tenemos que luchar por nuestras garantías, nuestra casita, nuestros derechos, pero todos calladitos. Todos calladitos. Y este gobierno de gelatina que tenemos, lo que quiere es que todos seamos, como en la Edad Media, emparedados, emparados, entre dos paredes. ¿Qué significa esto, mami? Que a nosotros nos van a empezar a acusar de apestados. Y el apestado en la Edad Media lo metían entre dos paredes, pero no solamente a él, a todo el que haya pasado cerca de él, inclusive el que pasó por la vereda. Y yo, me dice muy enojado, porque yo me atreví a decirle, a desconfiar de su amigo. Le dice, y yo, mientras viva en este planeta de mierda, algo voy a hacer. Tranquilo no me voy a quedar. Y creo que ahí estaba la clave, pero yo no me di cuenta. No me di cuenta en ese momento. Y bueno, en ese momento, la verdad que no me di cuenta, pero pienso hoy en que nosotros en ningún momento vamos a sentir que somos un poco culpables de lo que hizo mi hijo, o es que leyó mal Lenin, lo digirió mal mi hijo y por eso salió vandálicamente a ser un violento. Yo creo que muchos de los juicios que hay hoy en día, que duran 10 años, que nadie es culpable de nada, que hay masacres por doquier, que hay fábricas que cierran y obreros en la calle, y jóvenes criminalizados y marginales, que nadie es culpable de eso. Nadie va a ser culpable. Yo sé, a lo mejor ustedes, perdónenme que los incomode, y a lo mejor están pensando, pobre mujer, después de lo que le pasó, un discurso coherente no va a poder dar. Pero no me tengan lástima, yo no quiero eso. Yo para nada quiero eso. Lo que sí es que a veces me siento que todos me vienen y me meten a mí. Yo soy un buzón y todo el mundo viene y me mete cosas. La televisión, la radio, las revistas, los diarios y los vecinos los que me hablan, porque desde que soy una madre de terrorista, imagínense cuántos me pueden hablar. Pero me siento totalmente enloquecida, no puedo entender. Y bueno, ahora dejemos de lado un poco mi hijo. Les voy a contar algo que le pasó a un amigo de mi hijo, del mismo barrio. Este chico era excelente. Ya estaba por recibirse de ingeniero. Trabajaba con el padre. En la fabriquita del padre iba bastante bien. Y un día comienza a drogarse con heroína. El padre enloquece de tal manera que para que el hijo no se meta en el submundo de la droga, se la va a comprar él a la droga. Y la cana lo agarra con droga encima el padre, va preso. La familia, la madre y el padre, hoy en día parecen dos larvas humanas, no parecen dos seres humanos. Y esa familia se dejaba matar por el buen nombre y honor. Ahora me dicen que yo pregunto, ¿qué también leyó mal a Lenin este muchacho que le pasó eso? No sé. Lo que sí, la otra vez me encontré con la mamá. Y me dice la mamá, señora, dice, la verdad que yo te la envidio. Yo la miro y le digo, no sé de qué. ¿Cómo? Dice, usted tiene un hijo que por lo menos es muy ideal.
pero el mío lo único que cree es en el agujero que se hace cuando se inyecta. Es lo único que puede creer él. Le digo, sí, pero por lo menos su hijo no mató a nadie. ¿No mató a nadie? ¿Usted qué cree? ¿Que mi marido y yo vivimos? Mi hijo no va a ir preso por eso. Y me dice, la verdad que yo cuando lo engendré, cuando lo empecé a tener en mi panza, tendría que haberlo abortado. Y lo dijo con una voz de cristal. Y yo adentro mío pensé, si por esas casualidades yo tuviera que tener otro hijo hoy, no lo quiero. Y maldito sea el que creó eso del instinto maternal. Maldito sea. Bueno, ahora hace pocos días fui a visitarlo a la cárcel. Y yo iba tan enojada con mi hijo, que dije, no voy a largar una lágrima. No le voy a demostrar que me duele. No, y aparte, ¿saben lo que hice? Fui al lugar donde estaban velando los policías que habían asesinado a los compañeros de mi hijo. Y yo decía, tengo que ir porque no es cuestión de quejarse sin ver. Pero bueno, llego a la cárcel con mi bolsita, le había preparado algo de comer y un poco de ropa. Pero no me la dejaron pasar porque por el artículo 90. Y bueno, llego a la cárcel, un tumulto, una romería, y decía una señora, se estaba peleando con un guardia, porque el guardia nos decía, a ver la madre del terrorista fulano de tal. Entonces la señora estaba tan enojada que le dijo, no son terroristas nuestros hijos, son combatientes comunistas. Y yo me acerqué con mi gana de dar un cachetazo, porque ¿para qué se mete a pelearse con uno de seguridad? No la dejaron pasar. Y eso que tenía todos los papeles en orden. Y a otros padres tampoco los dejaron pasar porque dicen que no estaban ahí, que los habían llevado, que no sabían a dónde. Bueno, yo entré, me hicieron entrar, por suerte yo tenía todos los papeles en orden. Me dejaron entrar a una habitación. Y cuando entro a la habitación, entra al ratito una mujer y me dice, desnúdese. Y yo le digo, pero a mí ya me detectaron, me pasaron el detector de metal. Desnúdese igual, señora, porque tenemos que revisar la vagina y la parte anal. Y yo pensaba, pero eso ya no corre más. Y pensé para mí adentro, aunque me reí sola. Digo, yo mañana voy a hago la denuncia de esta falta de respeto y yo pensé enseguida, si soy la madre de los terroristas, ¿quién me va a llevar el apunte? Si acá el 60% de la población quisiera que se instale la pena de muerte, mirá si me van a llevar a una madre de un terrorista el apunte. Bueno, dejé hacer. La verdad que me sentí como un animal. Y al ratito vino, me dijo, bueno, deje en un armario, deje la horquilla, deje el reloj, deje todo, acompáñeme. Y empezamos a caminar y veíamos pasillos, rejas, pasillos, rejas, pasillos, hasta que llegamos a una habitación grande que estaba dividida desde el piso hasta arriba con un vidrio de a metro. Y yo cuando vi tanta gente y tanto ruido dije, no voy a saber dónde está mi hijo. Pensé y miré y después me di cuenta dónde estaba. Y me acerqué y él se empezó a acercar hacia mí. Y yo lo miré y no le conocía, no lo conocí por la cara, lo conocí por el pullover que llevaba. Le habían destrozado la cara. Y llevaba las manos en el bolsillo. Nunca se le acercó, porque la había destrozado las manos. Y yo pensé, ¿por qué no le dan un tiro en la cabeza y lo matan cuando lo encuentran haciendo algo? Ah, perdón, cierto que estamos en democracia, formal, pero democracia al fin.
Y ahora pienso al verlo así, ¿cuántos años le darán? 30, 40 años. Y lo estoy mirando como cuando nació, detrás de